días. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera clase grabada. El día de hoy vamos a ver síndrome hipertensivo endocranial, específicamente en pediatría. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es el síndrome hipertensivo endocranial. Dice que es un síndrome clínico que es provocado por un aumento de la presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos, con signos o síntomas de etiología variada y común en urgencias pediátricas. Ahora, la elevación de la presión intracraneal puede provocar daño cerebral y este daño cerebral puede ser de etiología hipóxica, traumática, metabólica o incluso tóxica. Existe un sistema hidrostático cerrado que mantiene una presión positiva supraatmosférica, específicamente en la bóveda craneal. Esta presión es la que se considera como presión intracraneal. En niños lo normal es entre 5 y 15 milímetros de mercurio, según una bibliografía, y según una segunda bibliografía que va a estar al final y que les voy a enviar, es también de 9 a 21 milímetros de mercurio. Debe de haber una relación entre el cráneo, el sistema nervioso central, que es lo que está dentro del cráneo, y también el líquido cerebral, o el líquido cefalorraquídeo, que es precisamente eso que baña. Entonces, estas tres estructuras tienen que estar en relación. Obviamente, el cráneo es un hueso duro que en la mayoría de los pacientes, cuando ya se ha cerrado la fontanela, pues no da de sí. A diferencia de los pacientes lactantes, que las fontanelas están abiertas, pues el cráneo a través de las fontanelas, como no están totalmente cerradas, sí puede dar un poco de sí, y uno de los datos clínicos que vamos a ver más adelante, pues es que tienen abombamiento de la fontanela o separación de las suturas. Ahora, esta relación que tiene que estar guardando entre los elementos que están dentro del cráneo, se dice que aproximadamente el tejido cerebral ocupa un 80%, la sangre un 10% y el otro 10% el líquido cefalorraquídeo. Ahora, el líquido cefalorraquídeo es importante que sepan un poco de su fisiología. Los invito a recurrir nuevamente a alguno de los libros básicos de fisiología para verlo a profundidad y que así se pueda entender muchísimo mejor la fisiopatología. Vamos a hablar aquí básicamente del líquido cefalorraquídeo. Se produce a nivel de los plexos coroides, dentro de los ventrículos cerebrales. ¿Dónde se va a reabsorber? Pues se va a reabsorber, en las vellosidades aracnoideas que se encuentran a nivel de los senos venosos durales. Este mecanismo es unidireccional, quiere decir que se produce en un lugar y siempre va a ir viajando en una sola dirección y finalmente a reabsorberse. Y este mecanismo, aparte de ser unidireccional, tiene que ver con la presión, o es presión dependiente. O tiene que haber de mayor hacia menor presión. Entonces aquí tenemos un esquema muy básico de cómo podemos ver el contenido del líquido cefalorraquídeo en sus diferentes estructuras anatómicas, y que también recordemos que baña también todo lo que es la médula. Ahora, su circulación básicamente va a empezar en los ventrículos laterales, después va a pasar por el agujero de Monro, va hacia el tercer ventrículo, pasa después por el acueducto cerebral o agujero de Silvio, pasa después hacia el cuarto ventrículo, atraviesa por el agujero de Magendie y en los agujeros de Luschka, y finalmente va hacia los espacios subaracnoideo del cerebro y también de la médula espinal. Entonces, como podemos ver, siempre va unidireccional. Desde un lugar pasa hacia tercer ventrículo, hacia cuarto ventrículo, y después irriga en su totalidad todo el sistema nervioso. La presión intracraneal, como vimos previamente, pues va a depender del volumen que ocupe el cerebro, la sangre que está en los vasos intracraneales y también el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la presión intracraneal, esta va a oscilar de forma fisiológica, o sea, va a tener pequeños cambios, pero son muy restringidos. Existe algo que se llama la teoría de Monro-Kelly, y en esta relaciona precisamente estas estructuras para mantener la presión intracraneal, y dice así. Dice que la suma de los volúmenes de los tres compartimentos, que son estos tres, se mantiene constante de tal forma que el aumento en alguno de ellos
debe ser compensado por los otros dos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aumento del líquido cefalorraquídeo, va a aumentar su volumen, la presión, por decirlo así, y estos dos tienen que compensar. Vamos a ver más adelante que existen pequeñas compensaciones y después una fase de descompensación. Ahora, existen otros mecanismos amortiguadores de la presión intracraneal. Entre ellos, pues está la tensión elástica de la pared arterial, la salida del líquido cefalorraquídeo hacia los senos, el sistema venoso cerebral y también la vasoconstricción arterial. Y aquí nuevamente tenemos la estructura de por dónde pasa el líquido cefalorraquídeo, y aquí están los ventrículos laterales, después pasa hacia el tercer ventrículo, finalmente el cuarto ventrículo, y de ahí se nuevamente envuelve todo el sistema nervioso. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, vamos a tenemos que definir primero que existe un flujo sanguíneo cerebral o FCC. Este flujo sanguíneo cerebral es el responsable del aporte del oxígeno y los nutrientes a las células, obviamente, del parénquima cerebral. El flujo sanguíneo cerebral también hay otra fórmula como para conocerlo, y esta fórmula es presión arterial menos la presión intracraneal sobre las resistencias de los vasos cerebrales. Entonces, es difícil de medir este flujo y se sustituye por la presión de perfusión cerebral o conocida como PPC. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media, como lo tenemos en esta fórmula, presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, el aumento de la presión intracraneal producirá una disminución de la presión de perfusión cerebral. Esto es importante porque si estamos hablando de un síndrome hipertensivo, obviamente cualquier cosa que eleve la presión intracraneal va a disminuir, por consiguiente, la presión de perfusión cerebral, y todos sabemos que si disminuye la perfusión, pues va a disminuir también el aporte de oxígeno y nos puede dar alguna otra lesión agregada cerebral. Entonces, como recordamos nuevamente, el aumento de la PIC producirá una disminución de la presión de perfusión cerebral, colapsará el lecho venoso y puede colapsar también las arterias cerebrales, que eso sí podría ser muchísimo más grave. Ahora, la primera respuesta para mantener constante el flujo consiste en una disminución en las resistencias vasculares cerebrales. De la fórmula que expresa la regulación del flujo sanguíneo cerebral también se deduce que al aumentar la presión arterial eleva el colapso y permite que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga. O sea, está tratando de compensar mediante esta elevación de la presión arterial. Se conoce como principio de autorregulación del flujo cerebral. También existe un control del tono venoso por la presión arterial de CO2. Cuando existe un aumento de la PCO2, produce vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral con aumento de la presión intracraneal. Esto es importante porque tiene que ver mucho para después considerar el tratamiento. Y en cambio, si hay una disminución de la presión arterial de CO2, esto va a producir una vasoconstricción con disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. ¿Ok? Entonces continuamos. Ahora, en esta tabla traje dos tablas, vamos a comparar cuáles son las principales causas de hipertensión intracraneal en pediatría. Aquí las tenemos, ambas las dividen en tres compartimentos, en lo que es el parénquima, vascular, líquido cefalorraquídeo, y esta agrega otras, ¿no? Específicamente en esta tabla vamos a ver que en cuanto a alguna etiología del parénquima, pues está la contusión o el TCE, que es muy común en pediatría. Va a estar la hemorragia, la isquemia, la neoplasia, las encefalitis, cerebritis, meningitis, hiponatremia, posradiación o en el caso de un absceso. En el caso de vascular, aquí lo va a dividir en venoso y en arterial, en trombosis del seno dural, síndrome de vena cava superior, compresión yugular o una presión positiva al final de la expiración alta en caso de la ventilación mecánica. En el caso del arterial, pues un aneurisma, un envenenamiento por CO2, convulsiones, hipercarbia, hipertensión maligna, anestésicos, hipoxia. Y en el del líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener hidrocefalia, pseudotumor cerebri, quiste aracnoideo, neoplasias o alguna malfunción de una válvula de derivación ventriculoperitoneal en el caso de que lo tenga el paciente. Y en otras, pues podemos tener también cuerpos extraños, craneosinostosis, tumores óseos y neumoencéfalo.
Y en esta otra gráfica que estamos también comparando la etiología de la hipertensión intracraneal en pediatría, nuevamente tenemos por aumento en el volumen cerebral, por aumento en el volumen sanguíneo y aumento en el líquido cefalorraquídeo. Como les digo, nuevamente se están tomando en cuenta esos tres elementos: el volumen cerebral, el volumen sanguíneo y el del líquido cefalorraquídeo. En el volumen cerebral, aquí ya definen por procesos expansivos intracraneales, como vimos igual en la tabla pasada, que son tumores, colecciones, quistes, abscesos. Por edema cerebral, que sería una lesión axonal traumática, una lesión hipóxico-isquémica, por edema vasogénico, por una infección, infartos, hematomas o edema intersticial por hidrocefalia. Aumentos del volumen sanguíneo, pues sería una trombosis de los senos venosos, hipercapnia, hipertensión arterial, traumatismo craneal, síndrome de vena cava superior, y en aumentos del volumen del líquido cefalorraquídeo, hipersecreción por papilomas en los plexos coroideos, obstrucción, tumores, hemorragias, alteraciones de la reabsorción, también trombosis de los senos venosos, malfunción de válvulas de derivación ventricular, ya sea peritoneal o atrial. Ahora, ¿cómo podemos medir la presión intracraneal? Obviamente, la medición de la presión intracraneal es algo ya invasivo, también existen las indicaciones para medirla. Entonces vamos a tener, y de las que nos comentan, está la intraventricular. En la intraventricular, que podemos ver aquí, que va hacia el ventrículo, hay un catéter intraventricular que está conectado a un transductor de presión. Este permite también evacuar líquido cefalorraquídeo, colaborando al tratamiento de la hipertensión intracraneal. Y hay un mayor riesgo de infección, obviamente, pues porque es un proceso invasivo. En el caso de la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, solo se coloca un catéter en el espacio subaracnoideo mediante una punción lumbar y está indicado en el estudio de hidrocefalias reabsortivas. En el caso de la medición de la presión intracraneal subdural, que tenemos por aquí, este ejemplo, se coloca una cápsula metálica en el espacio subdural conectado a un transductor que va a estar midiendo la presión intracraneal. Es menos agresivo, con menor riesgo de infección, pero menos preciso. Entonces, como pueden ver, el subdural, digamos que es más externo, a diferencia del intraventricular, que tiene que entrar hasta el ventrículo. En el epidural se coloca el transductor sobre la dura madre, que lo tenemos aquí en el epidural. Y finalmente también se puede medir la presión intraparenquimatosa, y se coloca el transductor sobre el parénquima, obteniendo la presión tisular en esta área. Entonces aquí tenemos el parenquimatoso. Les voy a mandar la presentación para que la tengan y puedan observar específicamente los sitios de colocación de cada uno de los transductores. Ahora vamos con el cuadro clínico. En el cuadro clínico va a cambiar dependiendo de la edad del paciente. Ya lo había comentado previamente que en el lactante, pues el cerebro no está completamente osificado, que va a tener las fontanelas que le van a permitir todavía dar de sí, por decirlo así, si es que aumentara la presión intracraneal. Entonces se va a dividir en aguda y en crónica. En aguda, en menores de 1 año, va a haber incremento inesperado, obviamente, del perímetro cefálico. Va a haber abombamiento de las fontanelas, va a haber separación o diástasis de las suturas, va a haber alteraciones del estado de alerta, entonces el paciente se puede ver somnoliento, irritable, puede disminuir lo que come, y también puede tener retracción palpebral y limitación de la mirada en sentido vertical superior, lo que le llaman ojos en puesta de sol. En preescolares, en escolares y en adolescentes, en ese tipo de pacientes pues ya se cerraron las fontanelas, entonces la sintomatología va a cambiar. Ellos van a presentar ya cefalea, vómito, generalmente va a ser matutino, que se va a exacerbar con maniobras de Valsalva y disminuye en el transcurso del día. El vómito puede ser en proyectil, aparte puede permanecer con irritabilidad, letargia, edema de papila, discromatopsia, escotomas centrales y también la apariencia del sexto par. En el caso de la presentación crónica o intermitente, pues el paciente puede tener irritabilidad, letargia, vómito, ya atrofia de la papila o incluso hasta pérdida progresiva de la visión, cambios conductuales, de personalidad, del rendimiento académico, si es que el niño ya acude a la escuela, puede tener anorexia y también pérdida